Buenas noches, papás, mamás, maestras, amigos que se vienen conectando todos los jueves con nosotros para seguir aprendiendo, reflexionando, contagiándonos, creo que, y motivándonos las ganas de seguir leyendo para nuestros estudiantes, para nuestros niños, para nuestros hijos. Y como ustedes saben, todos los jueves hablamos en torno al libro, en torno a experiencias de lectura, en torno también a los diferentes actores que forman parte de la cadena del libro. En esta oportunidad tenemos a Pablo Álvarez, que ya nos ha acompañado en una anterior oportunidad. Él es editor de Ecaré Sur, una editorial reconocida a nivel mundial por la calidad de sus libros en literatura infantil y juvenil. Y en esta oportunidad nos va a presentar el Kamichibai. Y también nos va a contar acerca de los beneficios y la relación que hay entre el Kamichibai y la lectura en voz alta, el contar y narrar para los niños y las niñas. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Alma, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá de nuevo esta noche. Ya ha pasado un mes más o menos, ¿no? Uh-huh. De la última vez que estuvimos juntos. Me ha crecido el pelo. Han crecido los proyectos, ya estamos al final de 4 libros, así que vamos a tener novedades a fin de año. Estamos bien contentos. Y bueno, darle las gracias por nuevamente esta invitación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes el Kamishibai, que para mí una técnica, una herramienta, un oficio. Al igual que la edición, se trabaja como un oficio, porque todas las personas que están involucradas en el Kamishibai más o menos lo entienden así y lo trabajan de esa manera. Entonces, hoy día la invitación es eh, a ver las láminas, a ver el teatrito, el butai que se le llama, eh, pero también verlos quizás desde algunos puntos de vista analíticos o más bien de decisiones editoriales, porque bueno, ese es mi punto de vista también. Yo no soy un gran lector ni un gran narrador, no vengo acá a promoverles técnicas de narración, sino más bien que lo miremos desde un punto de vista particular. Yo hoy día quiero compartirles esta función o esta ventaja comunitaria finalmente que tiene el Kamishibai, y que acerca a un grupo importante de lectores, de espectadores a la lectura, y que no necesita muchas veces grandes adornos, de grandes, o de grandes montajes. Algo muy, muy atractivo del Kamishibai es su simpleza. Y yo creo que eso es un poco lo que les quiero compartir hoy. Pero si vamos a hablar de Kamishibai, quiero partir leyendo. Así que si me dejan, les voy a leer un cuento en Kamishibai. Entonces hoy va a ser como un poco, voy a estar un poco moviéndome, dinámico, porque tengo que desconectar los audífonos, si no, no llega. Espero que me escuchen bien. Y se escucha bien, Pablo. Perfecto. Sí, perfecto. Opa. Bueno, yo no, como les dije, no quise adornar mucho. Hay obviamente muchas estrategias o maneras de contar finalmente. Yo creo que cada uno se acerca al oficio de la manera que más le acomoda. A mí me acomoda esta, que es una manera sencilla, una mesa, un mantel para que no se nos mueva el Kamishibai y las puertas. Esta es una estructura también sencilla, que tiene solo 2 puertas y unos imanes. Y yo creo que parte importante también, se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Buenísimo. Y yo creo que parte importante
de este procedimiento, de este entrar en un ambiente tiene que ver justamente con algunos aspectos rituales también que tiene el Kamichibai. Y por lo mismo, saludar, relacionarse con la audiencia, con los lectores, es parte importante. Contar una parte del Kamichibai, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero hablar un poco de su historia. Creo que ayuda también al momento de entrar en un ambiente. Y también parte de eso es la selección de las láminas que vamos a leer. En Icaré tenemos estos sobres, entonces también ayuda a la parte del rito. Es como cuando uno va a escuchar un disco o un vinilo, por ejemplo, y lo tiene que sacar del estuche. No es lo mismo que escuchar un MP3. El MP3 uno va, elige la canción que quiere escuchar y la escucha inmediatamente, pone la función aleatoria. Cuando uno pone un disco, un vinilo, un CD, un cassette, tiene que ir a la caja, abrir el compartimento para ponerlo. Todo eso tiene una función ritual también. Y yo creo que esto también cumple un poco con eso. Lo análogo tiene mucho de rito. Entonces yo hoy les voy a compartir algunas lecturas que espero les gusten, para que conversemos esta noche sobre el Kamichibai. Entonces, hoy, en el pequeño teatro de papel, les presentamos La tortilla corredora, un cuento tradicional chileno en versión de Laura Herrera, ilustrado por Scarlett Narciso. Había una vez una mujer que vivía en el campo, a la sombra de un viejo alerce. Tenía una casa de 3 pisos y 7 hijos muy hambrientos. Un día, la mujer preparó una deliciosa tortilla que puso al rescoldo. Los 7 hijos miraban la tortilla. La tortilla miraba a los 7 hijos. Cuando la tortilla estuvo lista, la mujer la sacó de las brasas. La iba a sacudir con un paño, pero la tortilla salió de sus manos y salió corriendo. «¡Estos 7 niños me quieren comer!», gritó la tortilla, y rodó cuesta abajo. Por allí estaba el gallo. «¿A dónde vas tan apurada?», le preguntó. «Te ves tan deliciosa que te quiero comer». «No, señor», dijo la tortilla, «no me comieron los 7 niños hambrientos y tampoco me comerás tú». Y siguió corriendo. Más allá estaba la vaca. «¿A dónde vas tan apurada?», le preguntó. «Te ves tan tostadita que te quiero comer». «No, señora», dijo la tortilla, «no me comieron los 7 niños hambrientos, no me comió el gallo y no me comerás tú». Y siguió corriendo. Luego estaba el perro. «¿A dónde vas tan apurada?», le preguntó. «Hueles tan bien que te quiero comer». «No, señor», dijo la tortilla, «no me comieron los 7 niños hambrientos, no me comió el gallo, no me comió la vaca y no me comerás tú». Y siguió corriendo. Pero más abajo estaba el río. «¿Y ahora qué haré?», exclamó la tortilla. «No puedo atravesar el río, no puedo ahogar, me puedo deshacer, me puedo morir». El chancho le propuso: «Yo te puedo cruzar al otro lado, súbete a mi lomo». La tortilla corredora saltó sobre el lomo del chancho. El chancho se metió al río, pero el agua salpicaba la tortilla. «Encarámate sobre mi nariz», le dijo el chancho. «Así no te mojarás». La tortilla se encaramó a la nariz del chancho. Entonces el chancho respingó la nariz, la tortilla se tambaleó y el chancho abrió la boca grande, grande. Pero antes de que el chancho se la pudiera tragar,
La tortillita dio un salto y se escapó. La tortilla se salvó y este cuento se acabó. ¿Se acabó? ¡No! El perro ladró, la vaca mugió, el gallo cantó y los 7 niños hambrientos gritaron: ¡tenemos un hambre atroz! Y la mamá preparó papas con arroz. Y la tortilla corredora, corriendo por el mundo anda, y dicen que todavía nadie se la ha podido comer. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bravísimo. Gracias, Pablo. Bravo, bravo. Voy a buscar el computador. Así va a ser hoy. Bueno. ¿Qué les pareció el cuento? Acá te están escribiendo, hermoso, muy lindo. Es una maravilla, sí. Es una maravilla. Bueno, este cuento tiene la particularidad de ser un cuento de la tradición oral, que se repite en muchas partes del mundo. Es el cuento del alimento que cobra vida y que arranca de quienes se lo quieren comer. Está la galleta de jengibre, ahí en la tradición judía, en tradiciones nórdicas. Y en Chile, en el sur de Chile, está esta historia de la tortilla, que es una suerte de pan que se hace en las brasas del carbón. Es un pan muy popular, además. Entonces, genera una relación muy estrecha con el lector. Necesitan esa tortilla, dice. Perdón, Entonces, Sonia ha levantado la mano. Sonia, ¿tienes alguna consulta? Pero también... sí. A mí me pareció el cuento muy bonito porque tuvo un final feliz y es muy similar al cuento del hombrecito de mazapán. Claro, es muy similar. ¿Y al hombrecito de mazapán se lo comen al final? Sí, ese está triste. ¿Cierto? Sí, Y la bueno. tortilla no. La tortilla es valiente y A ver, pues, esperen. sobrevive. A ver, les voy a contar el cuento de mazapán. Ah, lo tiene ahí mismo. Bueno. ¿Sí? Gracias, Sonia. Sí. Gracias, Sonia. Gracias, Gracias, niños. chicos. Bueno, justamente, o sea, este cuento tiene una particularidad porque efectivamente está basado en un cuento, está extraído de un libro del año 1943, yo lo tengo acá, se llama El lector chileno, que era una serie de libros que se entregaban en primaria para todos los niños del país que eran sus lecturas obligatorias. Y en ese relato, a la tortilla efectivamente se la come el chancho. Pero cuando estábamos haciendo este relato, la ilustradora nos contó algo que quizás es muy bonito lo que pasó ahora, porque es una anécdota similar de cómo se transformó este final. Porque el hijo de la ilustradora consideraba que era muy triste que se comieran a la tortilla. Entonces nos pidió, la misma ilustradora le pidió a Laura Herrera, la autora, si es que podía modificar el final. Y Laura Herrera se le ocurrió que la tortilla podía arrancarse y hizo estos versitos también al final, que tiene bueno, son 2 finales finalmente. O sea, la idea que se comió finalmente no, y qué es lo que pasó con cada uno de los personajes que estaban ahí. Entonces se generó algo muy bonito en la creación. Se pudo romper un poquito con la tradición y ahora la tortilla se ha transformado en uno de los personajes más queridos también de Caré, que funciona muy bien en México por las tortillas de mexicana y también
en España también, porque allá también está, y las tortillas, bueno, las tortillas de papa, también allá tienen bastante, eh, o sea, acercamiento. Y dicen que en la 2 se cierra con broche de oro. En la 2 hay una sorpresa. Eh, bueno, como yo les dije, me gustaría hacer hincapié bueno, en lo sencillo que es el Kamichibai. Nosotros hacemos este tipo de soporte de teatro, de estructura de madera. Hemos pasado por muchos diseños muy diversos, de lo más complejo a quizás lo más simplificado. Esta es una de las versiones más simples que hemos tenido del teatrito. Porque un poco eso refleja el Kamichibai, que, que cualquier persona con una estructura y una buena historia puede compartir y contar un cuento. No es necesario muchas veces eh, tener grandes recursos o grandes recursos escénicos, por ejemplo. Yo le decía a Lucía y Alma antes de empezar que yo no soy un gran narrador, no soy un gran contador, no me podría parar en un escenario a contar una historia, porque no me saldría para nada bien. Sin embargo, en el Kamichibai, al estar detrás de esto y al ser el protagonista, la imagen y el relato, se genera un ambiente en donde el lector pasa a un segundo, quien emite el relato, pasa a un segundo plano. Estoy detrás, ya no es tan importante mi expresión corporal o escénica, sino más bien qué es lo que está pasando en la imagen y cómo yo estoy proyectando el drama de ese relato. Obviamente hay distintos estilos, o sea, yo no voy a censurar ni descalificar otros, porque hay gente que puede dramatizar, hay gente que puede personificar, y hay experiencias muy, muy buenas, por ejemplo, con instrumentos musicales. Esa es una invitación porque hay mucha musicalidad en todo esto. Sus inicios son antiquísimos, o sea, es una técnica, les insisto, que usaban los monjes budistas en el siglo XII, en Japón, que iban de pueblo en pueblo a contar historias, principalmente para poblaciones donde la lectura o sea, el gran porcentaje de la población era analfabeta. Entonces usaban unos rollos, unos pergaminos, donde se combinaban los textos con las imágenes. Eso es muy bonito, porque desde ese entonces ya existía esta relación del texto con la ilustración, que es algo que hoy discutimos como una tendencia muy moderna, pero ya existía esa relación, y en Occidente lo vimos recién en el siglo XVII, creo, XVI, con el Orbis Sensualium Pictus, con ese famoso libro ilustrado para niños. Si bien estas historias no eran necesariamente contadas para niños, sí existía ya esa conciencia de la ilustración, que refuerza lo que se está leyendo. Después les digo las medidas, 44 por 30 creo que son. Después de un tiempo esta tradición se fue perdiendo, fue quedando un poco más relegada. Sin embargo, a principios del siglo XX se empezó a recuperar esta tradición del Kamichibai. Empezaron a aparecer más personas con una bicicleta. Aquí tengo una pequeña imagen. Quizás ustedes ya conocen esta parte de la historia, pero con una bicicleta, a mí me recuerda mucho a los organilleros, ¿no? ¿Conocen a los organilleros? ¿Se le llama igual en otras partes? En México hay como... Igual en México los organilleros, sí. Sí, son como una legión, o sea, son muchas personas, tienen un uniforme los organilleros.
No sé en Perú, no sé si en Perú hay la tradición del organillero. Yo no lo ubico, no sé, ahorita estoy buscando. De repente sí, Cristi, Elena. El organillero es una persona que con una caja musical Ah, le da vueltas y va sonando una música, y generalmente tiene juegos, manuales para niños, un loro, algún tipo de atractivo. Bueno, este era una actividad comercial y también de entretención. O sea, la persona que se dedicaba al Kamichibai, que iba con su carro o con su bicicleta, con esta caja, que es un pequeño teatro, después vendía golosinas, vendía algún tipo de cosas para poder hacer algo de dinero. Entonces era, desde su origen, ya desde los monjes budistas, era, era una manifestación comunitaria eh, de, de- 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 para compartir el conocimiento, para compartir entretención, para compartir una ficción. Y eso me parece que habla mucho de esta herramienta, pero también del relato que se quiere compartir. Perdón, esto sí en el micrófono. Cristi dice, podría ser como el corto de la historia de un oso. Sí, el cortometraje de la historia de un oso, ese que ganó el Oscar, tiene bastante de eso. Él usa un pequeño teatro donde van viendo imágenes. Muy bonita analogía, no lo había pensado así. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Japón quedó devastado, o sea, después de 2 bombas atómicas y la rendición inmediata ante Estados Unidos, eh, en Japón se vivió una crisis muy grande y eso también volcó a la gente a las calles. Eh, que eso pasó en gran parte de Europa también, en Italia, en Alemania, pero en Japón se recuperó de nuevo esta tradición y empezó a cobrar mucha vida. Un poco de llevar entretención, espacios de ficción, espacios de lectura comunitaria eh, a, a más personas. Entonces, me parece que siempre el Kamichibai ha cumplido con esa función y eso es parte de su tradición y que es muy bonito eh, continuarla, que es muy distinto a una herramienta digital. Eh, una herramienta análoga como esta permite un espacio más cálido de reunión. Bueno, este es Pepe Cabana. Pepe Cabana, yo creo que peruano, sí. sí, uno de los cultores más importantes en Latinoamérica de la técnica del Kamichibai. Yo les quiero compartir acá un enlace. Em, Ahí lo pueden copiar. Lo voy a poner en el chat ya. Ese es un enlace donde hacen una nota sobre Pepe Cabana y cómo él rescató su origen, él es peruano-japonés, él rescató su ascendencia, va a salir tu hijo, ¿estás listo? Él rescató de su ascendencia japonesa esta tradición y la ha hecho su mayor oficio. Él se dedica 100% a esto, ha viajado por el mundo con esto. Yo lo conocí en Chile, es muy bueno, Pepe Cabana es un excelente narrador. Entonces, si quieren ver, sí, raíz ayacuchana y es japonesa. Muchas gracias, Cristi. Y él combina eso, ¿cierto?, en sus historias, en la manera que las cuenta, en los relatos que arma, y él como es diseñador también hace las ilustraciones de sus cuentos. Entonces logra combinar esas dos tradiciones, el retablo también que introduce en el butai, en la estructura de madera, la estética del retablo, él también hace ese juego.
Entonces me parece súper interesante lo que ha hecho Pepe Cabana en Perú y finalmente en toda Latinoamérica, porque él lo ha podido llevar a distintas partes y eso es un gran aporte. Así que los invito a ver, para conocer más de la técnica, los invito a ver a Pepe Cabana, a seguirlo. Hay varios videos también en YouTube. Me imagino que dará algún curso, porque él tiene muchas herramientas. Bueno, aquí hemos hablado ya del Butai, de este teatrito. Como yo les decía, nosotros en Ecaré llegamos ya a una forma bien simplificada, porque, bueno, a diferencia de Pepe, que él ha logrado hacer estos sincretismos, ¿no? Él decora mucho su teatrito porque es parte de la escenografía, pero ese es su sello y me parece que está muy bien. Nosotros, en cambio, para darle protagonismo a la lámina, es que hacemos estas simplificaciones del butai, del teatrito. Pero bueno, son decisiones de cada uno. Gracias, Elena, es justamente eso, el butai y el retablo ayacuchano. Por eso estas decoraciones también que tiene el teatrito. Nosotros, en cambio, claro, para darle protagonismo a la lámina, es que tomamos esta decisión. Pero finalmente son decisiones, y ahí está también la gracia de quien ejerce el oficio. Hay un Kamishibaya, que es la persona que cuenta el relato, pero no solo tiene la función de contarlo, sino también de establecer este ambiente, este núcleo de lectura. Manuel Peña en Chile es quizá uno de las personas que más ha difundido el arte del Kamichibai. Yo aquí les voy a dejar sus consejos. En este link pueden encontrar consejos de Manuel y de Pepa Díaz. Son como la tercera o cuarta entrada de este link. Ahí van a encontrar los consejos de cada uno. Manuel es un gran colaborador también de nosotros. Hemos trabajado estrechamente con Manuel, haciendo presentaciones incluso operáticas. Tenemos un tenor que nos ayuda con un cuento que es sobre ópera. Y Manuel ya tiene todo su repertorio con este músico. Así que son estilos. Y como yo les decía, en Ecaré no hemos preocupado finalmente de relevar la importancia de la imagen y del relato. Entonces, ahora les quería compartir otro cuento, si les parece. ¿No tienen alguna pregunta? Sí, por favor. Les quería contar, ahora mismo les digo. Tengo que dejar de compartir, ¿no? Bueno, ya escuchamos un cuento de la tradición oral chilena. Pablo, disculpa, por si acaso no se ve todo, o sea, la pantalla está ubicada y no se ve todo Sí. el butai. Vale, lo corrijo inmediatamente. Ahí. Gracias. No, gracias a ti. Me salvaste. Ya escuchamos un cuento de la tradición oral chilena y ahora les quiero presentar El sol, la luna y el agua, un cuento africano ilustrado por Ángeles Vargas. Ahí se ve. Sí. Hace muchos, muchos años,
cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa?, le preguntó un día al sol. Y el agua le contestó: porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande, y donde yo voy, van todos ellos. Entonces el sol le dijo: pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua, veremos. El sol se puso a trabajar. Le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna: ¿estará bien así? Y la luna cantó: no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así?, le preguntó a la luna. Y la luna le cantó desde abajo: no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo: ya basta, es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol: ¿puedo entrar? Y el sol le dijo: sí, 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 bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primer y segundo piso con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido, y dijo: sí, 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 puedes seguir, es por aquí, es por aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. ¿Y ahora qué haremos?, exclamó la luna. Tendremos que saltar, contestó el sol. ¡Uy!, dijo la luna. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba, en el cielo, y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Bravísimo, qué linda Qué historia. bonito cuento. Lindo cuento. Me gusta mucho. ¡Qué bueno! A mí también. Es uno de mis cuentos favoritos de Carey. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Bien. Bueno, nuevamente estamos en presencia de un relato oral, ¿cierto? Un relato de la tradición oral. En este caso, un mito creacionista. Y eso nos lleva a pensar lo importante finalmente de la oralidad en, en la literatura infantil, en la tradición, y cómo podemos compartir este tipo de relato. Podemos pensar alrededor de un fuego, alrededor de una mesa, en el calor de una casa, o alrededor de un teatrito,
en este caso, alrededor de esta pequeña función que por un momento nos hace estar en silencio y escuchar lo que nos han contado, lo que se ha contado generación tras generación. Entonces, algo sucede, no por nada la tradición oral tiene tanto tiempo, o sea, ha perdurado por tantas generaciones. Hay algo en la manera de contar, hay algo en la estructura y hay algo también en el ritmo que permite que este tipo de cuentos sean tan buenos para ser contados en voz alta. Y no solo los textos, sino que también en las imágenes pasa algo. No sé si se acuerdan la vez anterior que habíamos visto Caperucita Roja, ¿cierto? En Caperucita Roja hay que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, había que dividir el libro en viñetas. O justamente cuando aparece Caperucita y el lobo la va a comer, la ilustradora tuvo que hacer esta ilustración todo de nuevo, porque la que había preparado para el Kamichibai, que es esta, la primera, está completamente centrada. Y eso es lo que te permite el Kamichibai. Es como una pintura, ¿no? O sea, cada ilustración es una escena en sí misma, en donde puede estar, por ejemplo, la composición completamente centrada. Tenemos toda la acción aquí del lobo con la Caperucita en el medio, cosa que no podríamos hacer en un libro, porque en el medio está el lomo, ¿cierto? Entonces se nos corta. Y son decisiones finalmente, y son ventajas que tiene el Kamichibai, de poder desplegar este tipo de imágenes. Estas son bien realistas, ¿no? Un corte, un estilo bastante realista. Pero también funciona. Sí. Perdón, Rosario te quiere hacer una consulta, una pregunta. Es que me quedaron abajo los chats. Eran hartos. No. Ha levantado la mano, Rosario. Querías. Ya. Sí, Pablo, una pregunta. ¿Qué tan reciente como producto de Caré es el Kamichibai? ¿Desde cuándo ustedes han empezado a producir? Y la decisión de hacerlo de triple, o no sé cómo se dice en Chile, o sea, y no de un cartón más durable, ¿existe ¿existe alguna razón? Porque también hacerlo de madera es más costoso, me imagino. Sí. Imagino que también exportarlo, no sé si es que lo queremos en el Perú, me imagino que el peso y eso encarecería mucho el Kamichibai. Entonces la decisión del cartón corrugado, como se diga, versus la madera, me gustaría saber. Sí, bueno, el Kamichibai Necaré se hace alrededor de hace unos 8 o 10 años que se viene desarrollando. Necaré todos lo hacemos lento, entonces era un proyecto que llevó mucho tiempo en estar listo. O sea, la idea partió con Verónica, con después Lola, que es la directora. La fueron desarrollando, viendo prototipos. En total, vamos a sacar luego un artículo de los prototipos y todos los tipos de butai que hemos hecho, que son cerca de 10 o más. Pero ya llevamos alrededor de 8 o 10 años haciendo el teatrito y las láminas. Por lo que la experiencia de edición es grande, porque nosotros entendemos las láminas distintas al libro. O sea, no hay ninguna lámina de Kamichibai que sea igual a un libro que ya hemos hecho, porque
son soportes y son maneras distintas de contar. Lo mismo, o sea, tanto en las imágenes como en los textos. Y la decisión de hacerlo en madera por sobre el cartón es por la misma razón por la que hacemos los libros, muchas veces en tapadura, pero sobre todo en imprentas de calidad, porque queremos que los libros duren mucho tiempo y que muchos niños lo puedan leer. Nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos pop-up? ¿Por qué no hacemos libros con desplegables, con material desplegable, con troqueles? O sea, troqueles sí, porque es un hoyo, pero un material desplegable que tú puedas sacar y recortar y hacer algo. Nosotros no hacemos eso porque nosotros apostamos porque nuestros libros estén en biblioteca, eh, puedan ser leídos por distintos niños y no este libro le pertenece a, eh, porque el libro le pertenece a la comunidad. Lo mismo pensamos con el Kamichibai. Entonces, por eso la estructura es de madera, para que sea resistente. Es muy sencilla porque si llega a tener algún desperfecto, tú lo puedes arreglar. Tiene unas bisagras. Ahora ya ni siquiera son bisagras, es una lámina que se pega. Entonces así no tienes que estar buscando el tornillito ni nada. Es un poco más costoso, eso sí, porque no lo hacemos en serie. Eso lo hace un artesano. O sea, una persona que en una producción hace 100 máximo. Entonces, como no es en serie, es un poco más caro. Y no lo hacemos en cartón porque dura mucho menos. O sea, ya lo hemos visto, lo hemos podido ver. Yo sé que es más barato y por ese lado es bueno para que más gente pueda acceder, pero su durabilidad no es tanta. Y nosotros nos gusta que las cosas duren mucho tiempo. Así que, al igual que los libros, eso, Rosario. Gracias. Bueno, no, gracias a ti. Entonces, finalmente por eso se trabaja distinto una lámina de un libro. En el libro tú puedes detenerte en los detalles, te puedes detener en una frase, te puedes detener mucho tiempo repitiendo una frase para, no sé, memorizarla, o porque te gustó y la quieres masticar, o te quieres deleitar con eso. Lo mismo con los detalles. Sin embargo, en el Kamichibai es importante la síntesis, es importante el uso del color, es importante la composición, cómo es que yo voy a disponer los elementos dentro del espacio. Entonces el trabajo en ese sentido con los ilustradores es muy estrecho. Nosotros trabajamos arduamente con los ilustradores porque les pedimos, les decimos, o sea, mira, piensa que esto lo pueden ver 30, 50 niños. Y el último, el que está más atrás, tiene que todavía verlo. Entonces, no puede ser algo muy detallado. Y si va a hacer muchos detalles, bueno, fija un elemento que sea central. Y ahí utiliza el color. Por ejemplo, en Bravo Rosina. El auto se destaca, vemos la bahía, se hace una idea, ¿no? A distancia podemos hacer una idea de la imagen, de la escena. Entonces esos son elementos que nosotros consideramos al momento de hacer estas láminas, y yo creo que son útiles al momento de seleccionarlas también, cuando nosotros elegimos qué leer. Y lo mismo los textos. Nosotros todos los textos los leemos 1 y 10, hasta 20 veces si es necesario, en voz alta, entre todos. A veces no tenemos ni las imágenes todavía, pero la división de los textos es importante, y eso se los quiero mostrar acá. ¿Cuánta extensión puede tener cada lámina? ¿Cuánto tiempo me puedo detener en esa lámina? A veces muy poquito, y otras veces un poco más, pero no puede ser un texto enorme, que no termina nunca. Y eso también tiene que ver con el ritmo del relato. Se ve, ¿no? Esta es es que no les mostré, pues. Qué irresponsable. Uno pasa todas las láminas y están todos los textos en la última lámina. A diferencia de, creo que el teatrito de 7 leguas, Sí. que hay que sacarlo y ponerlo atrás para leer.
aquí están todos los textos y para ayudar a la persona que va a leer, hacemos algún tipo de indicaciones gráficas, ¿cierto? En este caso, tipográficas. Ayudamos con dónde poner alguno énfasis. ¿Se acabó? No. En el sol, la luna y el agua tenemos algunas indicaciones, en otros cuentos también. Entonces todo esto nos ayuda a entender que esta es una lectura compartida, y por eso hacer hincapié en los elementos que les dije. O sea, aquí funciona muy bien esta imagen, porque podemos ver el ingreso del agua en la torre, en la casa del sol y la luna. Esta es la ilustradora, el día de la presentación. Estaba muy feliz. Ángeles Vargas. Y muchas personas pueden disfrutar de este tipo de lectura. En el cumpleaños de la tortilla corredora, cuando cumplió 10 años, le hicimos un cumpleaños en la editorial. Y fue muy bonito porque no comimos tortilla. No comimos. No, preparamos una torta para todos los niños, era una torta de zanahoria, así que le hicimos y le regalamos peluchitos de la tortilla a todos los niños, porque era su fiesta, entonces no íbamos a comer una tortilla. Entonces, bueno, esos son algunos de los aspectos a la hora de seleccionar estos relatos. Los cuentos tradicionales son súper importantes, porque reúnen, ¿cierto? Y generan esa atención en el lector. Los cuentos por acumulación también funcionan muy bien, como La tortilla corredora, ¿cierto? Donde se van por secuencia o acumulación, se van secuenciando. El sol, la luna y el agua, por ejemplo, si ustedes en un grupo le enseñan los versitos que hay que decir, después los niños los repiten, entonces se genera esa interacción, ¿no? Eso es súper importante cuando los cuentos tienen esa facultad. Y súper importante también fijarse en el tipo de imágenes y su disposición en el espacio, porque a veces no vemos nada, o a veces la imagen está mal compuesta o no es tan atractiva, entonces también fijarse bien en el tipo de relato. Yo creo que Pepe Cabana en ese sentido sabe muy bien cómo disponer los elementos, ¿cierto? Los personajes, uno los ve ahí inmediatamente. Entonces son algunos elementos que les puede servir al momento de elegir estos textos. La dirección también, Pablo, del movimiento la dirección del movimiento del personaje también, ¿no? Por cómo pasas ¿no? Claro, sí, porque es una secuencia, ¿no? Entonces tiene que ir coherente, ¿no? Como un movimiento lógico. Sí, totalmente. Y si no, los niños se dan cuenta inmediatamente. Va para el otro lado. Bueno, no sé si quieren comentar algo, tienen alguna pregunta. Yo les tengo una última lectura, pero para cuando vayamos a cerrar. Buenísimo. Pueden escribir sus consultas en el chat, o si desean pueden activar sus micrófonos. Y Lucía, ¿cómo les comparto el archivo? ¿Acá sí, en archivo? Acá lo puedes mandar, pero también mándamelo por correo, así yo también lo reenvío. Y Lucía lo reenvía también. Yo tengo una reflexión que estábamos haciendo justo antes de empezar, que en este periodo de encierro, crear, digamos, relatos, porque tú dijiste claramente, no son las mismas imágenes, no son los mismos diálogos, o sea, la editorial está produciendo como un recurso alternativo para leer, que es el Kamishibai, con los relatos del libro como inspiración, ¿no? Sí. Pero que ahora, por ejemplo, que hay ahora en este grupo de los jueves, muchas maestras, muchas mamás, bibliotecarias, es un recurso fantástico porque además
la pantalla también te da como esa posibilidad, ¿no? O sea, te pueden estar viendo a ti como te estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Pero también pueden hacer entonces como sus adaptaciones. ¿Tú qué piensas de eso en términos de dar el crédito, por ejemplo? Suponte que alguien más diga, yo voy a hacer una adaptación de la tortilla, aunque ya esté hecha, ¿no? Y voy a darle el crédito a Carré, pero yo voy a hacer mi propia adaptación. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, justamente, o sea, la tortilla ya es una adaptación, o sea, es patrimonio humano, Claro, finalmente. claro. La oralidad, la tradición es parte del patrimonio, y nosotros, en la medida que seamos respetuosos con esa sensibilidad literaria, con esa sensibilidad del texto, de su estructura, yo creo que podemos hacer nuestras propias adaptaciones en ese sentido. Es más difícil meterse quizás con voces más autorales. Yo no voy a hacer una adaptación de, no sé, del Corazón en la botella de Oliver Jeffers, Claro, porque claro. me parece que es un poquito más complicado, porque es parte de un sistema autoral, legal, que es más difícil. Pero cuando hablamos de tradición, cuando hablamos de oralidad, yo creo que manejamos también tantos recursos. O sea, La Caperucita Roja es quizá el cuento más leído en todo Occidente, al menos. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo con esa capacidad que tienen tanto los mediadores como los niños y las niñas de poder, de poder crear sus propias adaptaciones. Yo sería cuidadoso en la sensibilidad literaria, simplemente. Y eso me parece que es muy bueno. Y bueno, como editorial, yo le comentaba a Alma, nosotros estamos tratando en estos contextos tan complicados de dar permiso para que la gente pueda hacer sus lecturas, pueda hacer sus adaptaciones orales, porque cada lectura es una adaptación en cierta medida también, eh, porque, porque entendemos que es muy difícil el acceso muchas veces, cuando están las bibliotecas cerradas, cuando está la escuela cerrada. Entonces, damos permisos, cosas que escriban, que nos pregunten, oye, ¿podemos leer esto? ¿Va a ser difundido en nuestras redes? Para nosotros, felices, o sea, para nosotros no es que estén compitiendo no vamos a dejar de vender los libros, quizás sí, pero más gente nos va a conocer. Entonces, es una adaptación finalmente, como dice Alma. Y nada más otro comentario. Perdón. Perdón, otro comentario, que esto que plantea Pablo en toda su intervención desde el principio tiene que ver con esta recuperación de la oralidad también. Yo creo que ahí tenemos todas un reto muy, muy importante, ¿no? Todos un reto muy importante. Es todo, ya, perdona. Sí, Rosario, ¿querías decir algo? ¿Cuántos títulos tienen en este formato de Kamish? En este momento 15. Tuvimos otros que ya están descontinuados porque también nos hemos dado cuenta cuáles funcionan y cuáles no. La oralidad, la tradición, los cuentos tradicionales o lo que proviene de la oralidad funciona muy bien, y vemos que hay una atención especial de los niños. Sin embargo, teníamos unos cuentos de Fernando Cran que son maravillosos, son bellísimos, pero no funcionaba bien porque tenía muy poquito texto, no había una línea de acción muy clara. Entonces, hemos descontinuado algunos, pero en este momento tenemos 14 activos y estamos terminando 2 que vamos a tener ahora. El ratón de campo y ratón de ciudad. Esa fábula está muy simpática, sí. Les puedo mostrar un adelanto si quieren. Y el flautista de Hamelin. ¿Dirías que tus compradores son sobre todo colegios, nidos? Sí. ¿No? Sí, son ese tipo de productos. Colegios, jardines infantiles, bibliotecas públicas. Esos son principalmente. Hay particulares, obviamente hay compradores particulares y personas que los tienen en sus casas, lo usan mucho para cumpleaños, fiestas, porque les gusta.
Yo a mi sobrino obviamente se lo regalé inmediatamente, como un regalo de Navidad, ¿no? Pero sí, principalmente en colegios y jardines infantiles y bibliotecas. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido realmente maravilloso volver a escuchar historias que nos cuenten, que era un poco también, Alma, lo que hacíamos al inicio, sobre todo en las primeras reuniones, y Alma también nos contaba como sus elecciones, realmente era maravilloso, y ahorita me has vuelto a reconectar con los inicios del grupo, donde Claro. parábamos leyendo también otros libros, ¿no? Me dice, ¿cómo los adquirimos? Bueno, el nido, estamos viendo también, ya conversamos con Pablo para poder traernos, poder comprar las láminas y traerlas acá, y yo creo que vamos a poder hacer un circuito bonito, porque igual como hacemos los préstamos de libros a casa, podemos hacer los préstamos de láminas con el Kamichibai, y yo creo que también de ahí pueden hacer una experiencia también muy potente dentro de la casa, porque podemos generar otros rituales al momento de leer para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? Entonces, y lo que me encanta del Kamichibai es que es lo que comentó Pablo, es que de repente él no es el narrador de cuentos profesional, y también en algunas capacitaciones con las maestras, cuando han llevado capacitaciones sobre el Kamichibai, esta herramienta, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, Butai. Butai, o sea, hablan acerca de lo mágico que es, ¿no? De toda la tradición que lleva, y solamente abrir estas dos puertas es como ya atrapa a los niños y las niñas. Y realmente el año pasado lo que tuvimos fue que algunos padres hicieron la narración con el Kamichibai, con esta técnica, y la verdad es que les fue fenomenal. Lo hicimos para el cierre del año escolar con cuentos de Navidad. En este caso, en Perú, la verdad es que no encontramos, no se distribuyen estas láminas. No sé si, bueno, además de Ecaré, si habrá más, sería genial, ¿no? Igual estamos así, vamos a hacer esta compra con Ecaré Sur, Pablo, pero sí da ganas también de ir coordinémoslo. como viendo también, quiero ver cuándo también las novedades, ¿no? Pero eso ya Sí. todo lo coordinamos. Sí, bueno, hablamos con Lucía por correo. Yo les decía que yo les puedo hacer nosotros hemos enviado, porque a nosotros nos distribuye Ibero, pero Ibero tiene algunas cositas en Perú, y Colofón en México, que también tiene algunas cositas, y no siempre llegan como a un muy buen precio. También el sábado hablaba con Micaela Chirif, estuvimos conversando harto rato, también de ver algunas alternativas para poder llegar con sus libros, con Dónde está Tomás y ahora el abecedario. Pero claro, yo ya comenté en mi equipo de la posibilidad de enviar haciendo muy buenos descuentos, porque yo sé que no es barato mandar estas cosas. Así que ahí podemos ir viendo a medida que me manden los títulos que necesitan. Si hacemos un solo envío, quizás es mejor para usted. Claro. No quiero vender en todo caso, así que pues yo con Lucía después conversamos. Sí. Estamos esperando tu último cuento, el que nos ofreciste para finalizar. Ah, ya. ¿Quieren escucharlo? Sí, por favor. Sí. ¿Terminamos? Yo lo elegí especialmente porque un poco el espíritu que yo quería comunicar con el Kamichibai. Así que espero que les guste. Bueno, siempre se me hace muy cortito. Pero quizás porque hablo mucho. No, es cortito, es cortito. Necesitamos más tiempo siempre.
Bueno, este es un cuento muy especial, no es de ninguna tradición, pero es un cuento muy especial de Caré. Es el último cuento que alcanzó a hacer en vida la autora. Se llama La otra orilla, no sé si lo conocen. Es un cuento de la autora Marta Carrasco. Ella es chilena, pero vivió gran parte de su vida en España, exiliada, pero volvió a Chile y nos dejó una serie de cuentos muy bonitos, ilustrados por ella misma. Así que hoy, en el pequeño teatro de papel, les presentamos el cuento La otra orilla, escrito e ilustrado por la artista chilena Marta Carrasco. Vivo al lado de un río que suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son flojos y fiesteros. Me han prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, ordena mi padre. No los mires, dice mi madre, son distintos. Yo los escucho y pienso, ¿y los de la otra orilla, qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. Un bote amarrado a una cuerda. Allá, en la otra orilla, divisé a mi amigo. Tenía en la mano una larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. De pronto, el sol desapareció. Un rayo iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón me latía. Dum, 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 dum. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy tibias. Me guareció bajo su pañolón y corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros. Rubios y chascones, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento sentí un olor delicioso, un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. Entonces me enteré de algunas cosas de la familia de mi amigo. El padre era pescador, como mi papá. La abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta, por ahora. Pero los dos tenemos un sueño.
Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos y los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río escucharemos cómo todos se saludan y se ríen. Ese sería el fin. Bravo. Qué hermoso. Muchas gracias, Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. Sí, Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias. Aquí hay muchos. Tenemos muchos- que repetirlo, Pablo. ¡Bravo! Sí, sí. Y repetirlo también a lo mejor como en formato taller, como lo que tú comentabas también, ¿no? De traer, porque parte de lo que estamos también haciendo es tratar de recuperar nuestros cuentos, nuestras canciones, y la verdad es que todos tenemos una tradición familiar de algún cuento acumulativo, de algún cuento de Claro. animales. Entonces, ponerlo por escrito y hacer estas historias sería muy lindo, ¿no? Sí, sería muy bueno y después ver los resultados. Sí, exacto. Sí. Sí. Sí, sería muy bonito. Ujú. Pues Yuri muchas está levantando la gracias. mano y ya cerramos. Muchas Sí. gracias por tu tiempo. Yuri, ¿querías, hacer una consulta? ¿Había alguien que había levantado? Un comentario. Bueno, primero hacer una gran felicitación a Pablo, que desde la vez pasada me encantó su charla y esta sin duda también fue muy hermosa. Pero Gracias. bueno, comentar que este formato me parece súper interesante, sobre todo para estos momentos en los cuales, pues, como que queda muy bien hablar pues con la ilustración, ¿no? En la que pues nos podemos ver a través de las pantallas y justo como lo que se mencionaba hace rato la doctora Alma, pues con las propias historias, ¿no? Ya que a lo mejor por cuestiones de derechos de autor y demás no se pueden hacer como estos intercambios de libros, digamos como de manera pública, pero sí quizás pues nuestras propias historias o incluso como nuestra reinterpretación de los libros o cosas así, ¿no? Y ese formato está muy bonito y creo que les permitiría, por ejemplo, a mi hijo no le gustan hacer las videollamadas con otros niños, no sé por qué, no le gustan, pero creo que un formato de este tipo los acercaría con algo que les genera mucha, como algo que les gusta mucho, que son los libros, ¿no? Y a través de eso, pues, comunicarse. Bueno, Totalmente. eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Gracias Pablo de nuevo por regalarnos tu tiempo y tu experiencia. Gracias No, a todos los que sí. se conectan. Y nada, estamos acá entusiasmados para ya un tercer encuentro con Pablo Álvarez. El taller ahora. El taller. Sí, no, pues mira, yo antes de cerrar y despedirnos, yo creo que sí te dejamos convidado para que nos presentes las novedades, ¿no? O sea, podría ser como una reunión en septiembre o primera semana de octubre, que nos presentes las novedades de Caré, porque eso es muy lindo. Es muy lindo cuando lo presentan los editores, porque está tan fresco y están tan emocionados que es una muy linda manera de conocerlos, ¿no, Lucía? Sí, de todas maneras, Dejémoslo para octubre, porque ahí sí van a estar. Perfecto, en octubre. Septiembre En octubre, vamos a ¿no? estar hablándolas, sí. Perfecto. Y ya para la última pregunta, ¿cuáles son las medidas para fabricar su propio butai? ¿Qué medidas están utilizando en el Caré? Mira, las láminas son de 44 por 30. Uh-huh. Es un formato más o menos estándar. Yo creo que 7 leguas tiene las mismas medidas. Yo no sé si 7 leguas llega ya. No llega. En Chile lo distribuye el Fondo Cultura. Ah. Sí, no sé si en Perú o en México. Pero 7 leguas, ¿de dónde es? Es español. Español. Sí. Aquí en México no, ¿eh? En Chile lo distribuye Fondo Cultura. Bueno, debido al como empezó a tener éxito esto, varias editoriales en Chile se pusieron a hacer Kamichibai, EDB también, pero son muy de corte religioso los cuentos, entonces hay personas que prefieren no comprarlos porque bueno, los colegios son laicos,
Pero 7 leguas yo creo que es uno de los que más hace. Habría que averiguar si están en otro lado. Y Perdón, el Butay, dicen, yo escuché 44 por 30 o 24 por 30. 44. 44 por 30. Sí. A ver, igual aquí. Ya. Ay, por 33 he puesto, por 30, por 30. Sí. Gracias, Pablo. Y ya vamos cerrando. Sonia, mira, siguen las preguntas, Pablo. Sonia quiere hacerte una consulta. Aquí les dejo el link igual de Kamichigai. Más que consulta, es una felicitación. Gracias por compartir esta idea y así seguimos la escuela que la maestra Alma amablemente nos ha compartido, el ser escribanos de nuestros hijos, porque yo tengo un pequeño que ya tiene 6 años, pero no le gusta escribir por el momento. Entonces, no lo voy a obligar, pero lo voy a dejar dibujar y ya yo seré su escribana con esta idea que nos acaban de dar para poderlo compartir. Porque él le gusta, como les leo, entonces él ya se aprendió la del hombrecito de mazapán. Y Sí, luego tiene otra imaginación para otros cuentos. Y lee a su manera. Los inventa. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Sonia. Qué lindo que nos puedas compartir esa experiencia. Sí. Bueno. Bueno, entonces Pues- nos volvemos a encontrar en octubre, Pablo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Gracias Chao. Pablo. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, buenas noches a todos y Adiós. todas. Muchas gracias.